Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Bueno Frausto. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21014386. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arriola. El nombre del módulo: Protección Internacional en materia de derechos humanos. Nombre del reto: Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Fecha de elaboración: 6 de mayo del 2026. A continuación, daré la explicación de los hechos del caso. El caso se centra en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, México, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Rosendo Radilla era un líder social y compositor de corridos que criticaban las acciones del gobierno y del ejército mexicano. De acuerdo con los hechos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar cuando viajaba en autobús junto con su hijo. Los militares lo acusaron de componer canciones relacionadas con movimientos sociales y posteriormente lo trasladaron al cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Desde ese momento no se volvió a saber de él. Durante años, su familia buscó información sobre su paradero, pero las autoridades mexicanas no realizaron una investigación efectiva. La desaparición permaneció en total impunidad y nunca se localizaron sus restos. La Corte consideró que la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continua de derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. A continuación, daré la explicación del proceso ante la Comisión. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001 por organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de la víctima. En 2005, la Comisión declaró admisible la petición y posteriormente emitió un informe de fondo en 2007, donde concluyó que el Estado mexicano era responsable por diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Comisión observó que México no había investigado adecuadamente los hechos ni sancionado a los responsables. La Comisión recomendó al Estado mexicano: 1. Investigar los hechos. 2. Encontrar el paradero de Rosendo Radilla. 3. Sancionar a los responsables. Y 4. Reparar integralmente a la familia. Como el Estado no cumplió completamente con estas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso ante la Corte Interamericana en marzo de 2008. Durante el proceso ante la Corte, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, especialmente por la falta de investigación adecuada y por las afectaciones sufridas por los familiares. Sin embargo, negó algunas violaciones y defendió inicialmente la aplicación del fuero militar. Ahora daré a conocer el análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana realizó un análisis muy importante sobre la desaparición forzada y la responsabilidad del Estado. Primero señaló que la desaparición forzada es un delito continuo permanente, porque la violación continúa mientras no se conozca el paradero de la víctima. Esto permitió que la Corte tuviera competencia para analizar el caso, aunque los hechos comenzaron antes de que México reconociera la jurisdicción de la Corte. Otro punto fundamental fue el análisis del fuero militar. La Corte determinó que los tribunales militares no son competentes para investigar violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. Por ello, ordenó que estos casos debían ser conocidos por autoridades civiles y no por la justicia militar. Esta decisión tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano. Asimismo, la Corte concluyó que el Estado violó, número 1, el derecho a la libertad personal, como se señala en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
al igual que lo señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Número 2. El derecho a la integridad personal. Como se menciona en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Los procesados deben estar separados a los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Número 3. El derecho a la vida. Como se señala en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Número 4. Las garantías judiciales. Como se señala en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolverlo en un máximo de 6 meses contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Número 5. La protección judicial. Como se menciona en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, reconoció el sufrimiento causado a los familiares de Rosendo Radilla por décadas de incertidumbre y falta de justicia. La Corte también estableció el deber de los jueces mexicanos de realizar un control de convencionalidad, es decir, revisar que las leyes y actos del Estado sean compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este criterio se convirtió en uno de los aportes más importantes de la sentencia para América Latina. A continuación, daré una conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. La sentencia del caso de Radilla Pacheco versus México es una de las decisiones más importantes de la Corte Interamericana, porque evidenció las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Sucia en México y la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Además, esta resolución transformó el sistema jurídico mexicano, especialmente en temas relacionados con el fuero militar y el control de convencionalidad. La sentencia fortaleció la protección de los derechos humanos y reafirmó que ningún Estado puede mantener impunes las desapariciones forzadas. También presentó un avance histórico para las familias de personas desaparecidas, ya que reconoció su derecho a conocer la verdad y a exigir justicia incluso después de muchos años. Mis fuentes de información para llevar a cabo estas explicaciones fue el caso de Radilla Pacheco versus México, sentencia de 23 de noviembre del 2009, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.